Pequeña plegaria como siempre. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno, llegamos al final, al auspicioso final. Abrimos las puertas del séptimo septenario, el último del libro, que nos va a mostrar el cumplimiento de la obra de Dios y de los hombres. Y como comienza diciendo el padre Jacques, esto es la sinfonía final del Apocalipsis que resplandece. Haciendo honor a esta hermosa pintura de Elena, vamos a recordar que la promesa que terminaba el sexto sello se cumple aquí, al final del sexto septenario. Las lágrimas son reemplazadas por el manantial de aguas vivas, decía Jacques. Los gritos de duelo y de dolor y la muerte dan lugar a la total novedad del mundo nuevo, inagotablemente creador. Todas las cosas, nosotros mismos y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, todo se renueva y se purifica en la incorruptibilidad, eternamente transfigurado. Dios mismo lo declara. Hago nuevas todas las cosas, hecho está. Es la realización de todas las promesas de los profetas y de Jesús. La promesa que terminaba el sexto sello se cumple, perdón. Estamos en el cumplimiento. A partir de ese hoy que está viniendo, se terminan los dolores de parto y nos hacemos peregrinos de un nuevo nacimiento. Se cumple la alegría prometida a nuestro sacrificio como camino sagrado que continúa las huellas del Señor. Nuestra plegaria será proporcional a la fe que tengamos en la palabra. Abrimos el texto y nos dice: viene uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas, llenas de las 7 últimas plagas. Me habla y me dice: ven, te mostraré a la esposa, la mujer del Cordero. Me arrebata en el espíritu a un monte grande y alto. Me muestra la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo de junto a Dios, con la gloria de Dios. Su luz es semejante a la de una piedra preciosísima, a una piedra de jaspe, clara como el cristal. Varios padres de la iglesia, hay una similitud, en el comienzo de este parágrafo con el principio del sexto parágrafo que vimos con Clara. Un ángel que tiene 7 copas. Invita a Juan a una visión. Varios padres de la iglesia afirman que es el mismo ángel. Sin embargo, esa similitud se detiene ahí porque el ángel lo conduce a otro lugar esta vez. La primera vez lo conducía al desierto, a la gran prostituta. En la primera visión, Juan es conducido al desierto para ver una figura femenina, que es la gran prostituta, que está sentada sobre la bestia. Y esa prostituta es una ciudad también, pero otra, Babilonia la Grande. Aunque ya en la séptima visión del sexto septenario, Juan ve descender a la ciudad santa de Jerusalén, anunciando ya este séptimo septenario,
Juan precisa algo muy importante. La ciudad desciende en un cielo y una tierra nuevos. Hay una transformación trascendental porque el cielo y la tierra abarcan toda la creación. En este séptimo septenario, la mujer, la esposa del Cordero, que es la ciudad santa, Jerusalén, ya está asentada en un monte grande y alto. Son dos paisajes completamente diferentes, el desierto y el monte alto. Nos comenta el padre Jacques. Todo está dicho en esta primera obra. Esta mujer esposa es una ciudad. Al principio de la Biblia, en el Génesis, la compañera que Adán encuentra adecuada para él es una mujer de su carne y de sus huesos, y es una torre construida, está en Génesis 2:22, con esos huesos y esa carne. La doble realidad de la construcción de la casa y de la procreación de la mujer acompaña toda la Biblia con las mismas palabras para significar la casa de tierra y la casa humana. Construir y engendrar piedras e hijos son en hebreo palabras muy próximas. Y he aquí que en este caso la primera simiente y la primera piedra del mundo manifiestan su fructificación y su construcción plenas. Es la mujer universal, es la ciudad santa. San Andrés de Creta, siglo VI, comenta este pasaje diciendo, correctamente se dice aquí que el Cordero tiene la esposa, y lo nombra Cordero porque Cristo fue degollado encima de la cruz como Cordero, y con su propia sangre se desposó con la iglesia. Es decir, tal como Adán fue sometido al éxtasis para que se le fuera tomado del costado, que se haría la materia de la creación de Eva, de manera similar, también el Cristo durmió, murió encima de la cruz y de su costado brotó la iglesia. Juan es elevado hacia la gran ciudad, evidenciando que el conocimiento de la Nueva Jerusalén es el fruto de un encuentro. Es el descenso de Dios y el ascenso del hombre. Como dice Olivier Clément, lo que desciende del cielo es también lo que sube del corazón del hombre. Y en este encuentro con Dios sucede la renovación del corazón del hombre, que es una promesa que recibimos de Dios. Nos dice el Señor por medio del profeta Ezequiel: os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Creo que la palabra vuestro suelo, como dice el texto, es al mismo tiempo nuestra persona profunda, con nuestro nombre nuevo, que nos hará habitantes de la ciudad santa. Pero también ese suelo es la Nueva Jerusalén. El padre Jacques continúa diciendo: el paisaje espiritual que sostiene el último septenario es la montaña. En la Biblia es el lugar sagrado por excelencia, desde el macizo del Sinaí y el monte Sión hasta el monte Tabor. Es el lugar donde se construyen los templos. Es el lugar donde Dios desciende al encuentro del hombre que se alza hacia él. El lugar de silencio para escuchar la palabra. El lugar de la transfiguración. Es también con el desierto y el templo el lugar de la tentación de la que el Cristo sale victorioso, lleno del Espíritu. Pero aquí todas las tentaciones y las pruebas se han superado, y el monte es el sitio donde se realizan los sueños paradisíacos del hombre, lugar de jardines
y de piedras preciosas, donde el paraíso perdido se hace realidad nueva. El paraíso primero era una experiencia espiritual que se ofrecía al hombre en forma de jardín lleno de semillas que había que cultivar y cuidar. Ahora ahora llegado el fruto a la madurez, es el reino de Dios y el hombre en una tierra nueva. La luz semejante a una piedra de jaspe que oímos en el último versículo es el texto del texto bíblico, manifiesta la luz de la gloria increada, el esplendor divino que recibe la ciudad, que es el primer don del Cordero a la mujer. Jesús, comentando las tres parábolas del reino, termina diciéndole a los apóstoles: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Como ya vimos, esta mujer esposa es una ciudad, y también nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son una ciudad interior que necesita desposarse con el Cordero. Pero para desposarse necesita despojarse de la Babilonia que también habita en nosotros, porque siempre oscilamos entre la montaña y el desierto. Porque convivimos en ambos paisajes siempre. Entonces Dios nos hace siempre la misma pregunta, que es la primera que le hizo a Adán después del pecado. Hombre, ¿dónde estás? Y posiblemente ahora agrega, ¿estás en el desierto o estás en la ciudad? Monseñor Martín nos dijo en su última venida: aún en las comunidades, en los lugares donde se celebra, en nuestro corazón, hay tantos lugares en nosotros que rechazan la presencia. La Jerusalén celestial es el momento en que todo se rinde, todo se clarifica, se da vuelta. Ya no hay más lugar para todo lo que se oponga a Dios. Es el momento en que Dios viene a su casa, a nosotros, en este descenso del Espíritu Santo, en la experiencia que viven regularmente los santos y las santas, pero de manera parcial. Es el momento en que la materia carbonizada, la materia bruta, de la materia psíquica, de las emociones, de todos los cuerpos de memoria han sido progresivamente convertidos en luz, transformados en luz, trabajados por la gracia del Espíritu Santo y se vuelven templos del Espíritu. El texto continúa. Tiene una muralla grande y alta, con 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres, los de los 12 apóstoles del Cordero. El padre Jacques comenta: la ciudad nueva está construida según el modelo que aparece en Ezequiel 48, 30, 35, con 12 puertas distribuidas en los 4 puntos cardinales, como el campamento de los hijos de Israel en el desierto. Pero están inscriptos en ellas las 12 tribus de Israel. Los 12 cimientos de la muralla llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero también. Así la arquitectura de la ciudad es la del Cordero. Los 12 apóstoles forman los cimientos de la casa de Dios, que tiene como piedra angular al Cristo Jesús mismo, como dice Efesios, el Cordero. Pero el conjunto del pueblo de Dios abarca a la vez las 12 tribus judías y las iglesias cristianas, con las naciones, toda la humanidad, reunida por fin mesiánicamente según las profecías. El profeta Sofonías ya nos lo dice en sus primeros versículos de este texto. Entonces yo haré que sean puros
los labios de los pueblos, es decir, todas las naciones, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Sofonías 3:1. Las puertas de entrada a la ciudad son las 12 tribus de Israel. El pueblo elegido, los cimientos, es decir, Israel. Los que dan estabilidad y permanencia a la ciudad se sostienen sobre los 12 apóstoles, y la piedra angular, fundamento de toda la construcción, es el Cristo. Lo dice Pablo a los Efesios. Así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios. Estáis construidos sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo el Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien toda la construcción se ajusta y crece para ser un templo santo en el Señor, en quien estáis juntamente edificados para ser la casa de Dios en el Espíritu. Varios padres de la Iglesia acotan que los 4 lados de la casa simbolizan también los 4 atributos de la Iglesia que decimos en el credo. La Iglesia una, santa, católica y apostólica. Continuamos con el texto. El que habla conmigo tiene una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es cuadrangular y su longitud es igual a su anchura. Mide la ciudad con la caña, tiene 12.000 estadios, son 2.220 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura son iguales, y mide su muralla, 144 codos, son como 60 metros, con la medida de hombre que es la del ángel. El revestimiento de la muralla es de jaspe, y la ciudad de oro puro, semejante a un cristal puro. Jack comenta, volvemos a encontrar la caña de oro que servía para medir el santuario del templo en el tercer septenario. Esta vez mide la ciudad misma, pues la ciudad entera se ha convertido en el templo del Cordero y del Señor Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que la santifican hasta el punto de hacer de ella la ciudad santa. En ella toda la creación, los ejércitos, se ha convertido en templo, en santuario. La pedagogía sagrada de los templos terrenos ha terminado. Su meta está alcanzada. Todo se ha hecho santo. Esto está simbolizado por el oro puro con que está construida la ciudad entera, oro del amor auténtico de Dios y del Cordero. Longitud, anchura y altura son iguales. Son las dimensiones del misterio que contempló Pablo, que podéis comprender, decía, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud y altura y profundidad, y conocer el amor, el ágape, la caridad del Cristo, más allá del conocimiento, para que seáis llenados con toda la plenitud de Dios. Esta plenitud es la de las energías increadas del Padre, del Hijo y del Espíritu, el resplandor de su santidad. Están simbolizadas por su repartición sobre los 12 cimientos y las 12 puertas de la ciudad. Monseñor Martín nos habla del número 12. Lo que escucharon es la descripción de una ciudad simbólica, donde hay muchas veces el número 12, cuyo símbolo es muy interesante, que ya todos lo saben, creo. 3 veces 4. La obra trinitaria, 3, sobre la materia en plenitud, 4. Ha transformado toda la materia. Dios ha transformado toda la materia, la Trinidad. No sé si recuerdan que en el tercer septenario, el septenario de las trompetas, se le ordena a Juan medir con una vara el altar del Santo de los Santos y el altar del incienso y de los sacrificios, que era el santo. El resto del templo, decía el texto, será entregado a las naciones.
y en ese lugar solamente podían estar los sacerdotes. Ahora toda la ciudad es templo. Enseguida lo veremos en el versículo 22 de este capítulo. Y todos sus habitantes son sacerdotes. Toda la ciudad está revestida del oro puro del amor de Dios y del Cordero, de ese amor purificado por el fuego de las pruebas de sus santos. El padre Jacques asocia la longitud, la altura y la anchura de la ciudad con las palabras de Pablo en la epístola a los Efesios, que bueno, ya lo oyeron. La plenitud de Dios son las energías increadas de la Santísima Trinidad que transmiten el ágape, el amor, es decir, la santidad y la gloria de Dios. El texto continúa. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas es una sola perla. La plaza de la ciudad es de oro puro, como cristal transparente. Templo no veo en ella, pues su templo es el Señor Dios Sabaoth y el Cordero. Jack dice que es notable que esas piedras y esas perlas estén ya indicadas en el Testamento hebreo, engastadas en el pectoral del gran sacrificador, del gran sacerdote, y grabadas con el nombre de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. El pectoral del gran sacerdote servía para el juicio, la consulta, el oráculo y la revelación del Señor. Situados en el pectoral del juicio, los Urim y los Tumim estarán sobre el corazón de Aarón cuando esté frente al Señor. Estos objetos, Urim y Turim, servían para la consulta divina mediante la tirada a suertes. Sus nombres comienzan por Aleph y Tav. Urim es Aleph con Aleph y la otra es con Tav. La primera y la segunda letra del alfabeto hebreo significan luces y perfecciones, según Dorn, o para el segundo término, contaminaciones, mancillas, según Churaki. Pero el sentido profundo no es ese, sino que reside en el hecho de que esas piedras fueron simultáneamente engastadas en el pectoral del gran sacerdote, profanadas por el ángel de la gran ciudad de Tiro en las grandes Babilonias, y fueron reintegradas a Jerusalén, la Jerusalén nueva, en la que nada se pierde y todo se salva. El Urim y el Turim son estos. Este es el Urim y este es el Turim. Empieza con Aleph y con Tav. ¿Qué eran los Turim? Los Urim y Turim. Eran dos piedras que el sumo sacerdote usaba para consultar la voluntad de Dios en los asuntos dudosos, que se presentaban en el ámbito nacional echando a suertes. No está muy claro cómo se hacía, pero uno era el sí y el otro era el no. Y se tiraba a suertes, se hacía la pregunta y se tiraba a suertes, y la que salía era sí o no, y hay otra manera que también se dice, pero no está escrito, es que el sí y no tenía que ver también con la iluminación de esas piedras que tenía el sacerdote en el pectoral.
Es decir, a pesar de no ser mencionadas explícitamente, la Biblia las describe como elementos que se guardaban en el pectoral del sumo sacerdote, ya lo vieron recién, para traducir y adivinar la voluntad de Dios. Leemos en el libro de Éxodo para que tengan una idea. Mete en el pectoral de la decisión divina las piedras sagradas de la suerte. Ellas irán sobre el pecho de Aarón cada vez que entre en la presencia del Señor. De esta manera, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón llevará siempre sobre su pecho las decisiones divinas acerca de los israelitas. O sea que el tirar a suertes viene de hace mucho tiempo. Tenemos que usarlo a veces. El padre Jack nota en el comentario que acabamos de oír que las mismas piedras preciosas nombradas en el texto las encontramos en el libro del Éxodo y también en el profeta Ezequiel. En el Éxodo son nombradas cuando Dios da las directivas para la confección de la ropa sacerdotal. Cito únicamente la que nos interesa a nosotros en este momento, que es el pectoral. El Señor instruye y le dice: harás el pectoral del juicio, obra de un tejedor en oro, índigo y púrpura. Será cuadrado y doble, igual de largo que de ancho. Colocarás en él 4 filas de piedras preciosas. Primera fila, cornalina, topacio y esmeralda. Segunda fila, malaquita, zafiro y diamante. Tercera fila, jacinto, ágata y amatista. Y la cuarta fila, berilo, ónice y jaspe. Engastadas por el oro en sus engastes, incrustadas, es decir, insertadas, las piedras tendrán los nombres de los hijos de Israel. 12 nombres, grabadas en sello cada uno con su nombre, y serán para las 12 tribus. Y hay un segundo texto, que es en el profeta Ezequiel. El profeta solamente menciona 9 de estas piedras del pectoral de Israel, que adornaban al príncipe de Tiro. Dice Ezequiel: tú, el sello del plano del arquitecto, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, estabas en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te cubrían: cornalina, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. El oro labrado de tus pífanos y tus tamborines fue preparado para ti el día en que fuiste creado. A ti, querubín resplandeciente, protector, te puse sobre la montaña. Eras el santuario de Dios y marchabas en medio de las piedras de fuego. Es un texto fuerte. A partir de estos dos textos, Jack encuentra el sentido más profundo de estas piedras que adornan las murallas de la ciudad, como lo comentó, expresándolo de la siguiente manera. Pero el sentido profundo no es ese, de que las mismas piedras, estén en el pectoral judío que en los muros de Jerusalén, sino que reside en el hecho de que estas piedras fueron simultáneamente, según los textos que leímos recién, engastadas en el pectoral del gran sacerdote y profanadas por el ángel de la gran ciudad de Tiro en las grandes Babilonias, y fueron reintegradas a Jerusalén, la Jerusalén nueva, en la que nada se pierde y todo se salva. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer una aclaración. La ciudad de Tiro, que Fenicia, era conocida por enriquecerse mediante la explotación de sus vecinos. Bueno, una ciudad de las muchas que hay hoy. Los escritores antiguos se refirieron a esta ciudad como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos. Seguimos con la actualidad. Fue un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. Los profetas bíblicos reprendieron a Tiro por su orgullo, el resultado de su gran riqueza y ubicación estratégica. El profeta hace una acusación particularmente fuerte contra el rey de Tiro, reprendiendo al rey por su insaciable orgullo y avaricia. A primera vista,
el profeta Ezequiel parece referirse a un rey humano. Sin embargo, algunas de las descripciones en el texto del profeta Ezequiel van más allá de cualquier mero rey. En ningún sentido un rey estaría en el Edén, por ejemplo, como dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios, o ser también un querubín ungido, cuando dice a ti querubín resplandeciente y protector, o de estar en el santo monte de Dios, como dice al final. Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes de la Biblia creen que Ezequiel, ese texto, es una profecía doble, comparando el orgullo del rey de Tiro y el orgullo de Satanás. Varios padres de la Iglesia interpretan que este texto está referido a Lucifer, luego Satanás. Algunos proponen que el rey de Tiro realmente estaba poseído por Satanás, relacionado así ambas interpretaciones. Pero yo hice un trabajo sobre Miguel y Lucifer, y no solamente sobre este texto se apoyan sobre otros textos, sobre el asunto de que ese rey de Tiro es en realidad Lucifer. De todas maneras, perfectamente apareció durante todos los textos que hemos visto, el dragón, el gran dragón, ¿no? Continuamos con el texto. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre. Sí, la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra portarán su gloria. Sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y el esplendor de las naciones. El padre Jack comienza citando estas palabras del profeta Isaías. Resplandece Jerusalén, la cantamos en la liturgia. Tu luz viene, la gloria del Señor se levanta sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, sobre ti brilla el Señor y en ti se deja ver su gloria. Las naciones marchan a tu luz y los reyes al resplandor de tu brillo. Las riquezas de las naciones vuelven a ti. El sol ya no será tu luz de día, ni la luna tu luminosidad. El Señor será tu luz eterna, y tu Dios será tu esplendor. Este sol tuyo no declinará, esta luna tuya no se retirará. El Señor será tu luz eterna. Y luego comenta Jack, las lumbreras de los astros no servirán más, pues estamos aquí fuera del tiempo cíclico que ellos ritman. Pero Jerusalén será la ciudad luz porque la gloria del Señor, la energía increada de la gloria del Señor la iluminará y el Cordero será su lámpara. La teofanía de Jerusalén y su transfiguración culminan aquí. Dios mismo se manifiesta por su gloria, su luz, y atrae a las naciones cargadas de los presentes de sus obras. Desde ahora Dios y el Cordero ritmarán los tiempos nuevos, los ciclos eternos y creadores. El Cordero es la lámpara y la estrella de la mañana, que significan para cada uno el cumplimiento de su vocación. Y yo me pregunto, ¿y hacia dónde necesitamos orientar nuestra vocación en estos tiempos en que estamos viviendo? A través de todo lo que hemos meditado y hemos pensado y hemos oído de la Nueva Jerusalén, del Apocalipsis, que nos conduce a este término, que es un nuevo comienzo, donde todo se hace nuevo, y donde nos resulta tremendamente
Es difícil comprender todo esto, toda esta, ¿cómo sale la palabra? Esta luz que aparece a través de las palabras, estos comentarios. Es imposible. A mí me nubló esto, pero por la luz, ¿no?, de este texto. Por eso Monseñor Martín dice, tenemos una responsabilidad inmensa hoy en día. Es a través de nosotros, del ser humano, que podrá continuarse la desfiguración del mundo o la transfiguración, en la medida en que nosotros orientemos nuestras energías al servicio del dragón o al servicio del cordero y del trono. ¿Quién es el dueño de nuestro deseo? ¿Qué queremos verdaderamente? Más que nunca, hoy en día, hermanos y hermanas, es necesaria una claridad de intención, de compromiso, para elegir verdaderamente ser discípulos del viviente y cada vez menos dejarnos manipular por esas fuerzas en que todo un combate de cada día, de cada jornada. Es todo un combate de cada día y de cada jornada. ¿A quién le doy el poder? Qué buena pregunta, ¿no? ¿A quién le doy el poder? Nos damos cuenta que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha confiado por amor la temeraria decisión de elegir libremente a quién le otorgamos el poder sobre nuestra vida. ¿Por qué Dios corrió semejante riesgo al darnos la libertad que nos da ese poder? Voy a terminar con un comentario rabínico que nos retrotrae a la creación del hombre, que creo que nos da la respuesta. ¿Por qué Dios corrió semejante riesgo? Dijo Rabí Berequiá, cuando el santo, bendito sea, fue a crear al primer hombre, vio surgir de él justos y malvados. Dijo, si lo creo, surgirán malvados de él. Si no lo creo, ¿cómo podrían surgir de él los justos? ¿Qué hizo el santo, bendito sea? Apartó de su vista el proceder de los malvados, asoció consigo el atributo de la misericordia y lo creó como está escrito. Adonai conoce el camino de los justos, el camino de los malvados pierde. Salmo 1, versículo 6. ¿Qué significa que lo pierde? Que él lo hizo desaparecer delante de sí. Asoció consigo el atributo de la misericordia y creó al hombre. Y esa es nuestra esperanza. Fin. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me surge, digamos, bueno, hay montones, pero hay algo que no me resuena. ¿Tiene alguna importancia el orden de las gemas con sus colores? ¿Alguien lo ha explicado o ha sugerido algo? Porque para Jerusalén están de una manera, y para el peto del guerrero está de otra. Y significan diferente, como que no sé. Mira,
Es difícil encontrar, yo busqué casi toda la información posible sobre las piedras. Primero que los nombres cambian, son las mismas Sí, piedras, pero van cambiando de nombre. O sea que de lugar. uno es diamante, el otro dice, es decir, que yo sepa, no creo que haya, digamos, un orden diferente, pero por lo menos yo no encontré que se hayan engarzado en orden diferente, digamos, de la que estamos hablando nosotros, que es la piedra del pectoral del gran sacerdote, ¿no es cierto? Claro, pero aparentemente por la lista que dice parece ser diferente. No entiendo, Claro, porque viste, pero que dice una lista, la primera piedra es tal, la segunda tal, y la tercera es tal, y en el sí, pectoral dice otro orden, por eso es como que me surge la... pero no te entiendo. Vos decís que en los dos relatos que uno habla del sacerdote, del pectoral del sacerdote y otro habla del rey de Tiro. No, No, del la rey de ciudad. Tiro, no, de la ciudad de Jerusalén, Jerusalén la Ah, nueva. sí, no, no, te vuelvo a repetir, los nombres y el orden, es decir, el orden figura, digamos, vieron, la foto que yo les puse hay un orden, porque el orden Claro, figura en el texto, en la Biblia, podrá ser el claro. primer, y bueno, ese es el orden. No, no conozco que se cambie otro orden o que haya otro orden, no sé. No sé si vos, Clara, la conocés. No, es que uno comparando uno con el otro. Ah, Sí, sí, yo creo que tiene razón Mónica, que hay como ciertas incongruencias en las dos listas. Lo que pasa que no se sabe si la incongruencia está en la lista o en el problema de la traducción de las palabras en hebreo. Ajá. claro, ¿Qué quiere exactamente. decir tal palabra en hebreo y a qué piedra exactamente corresponde? Eso no es muy seguro. Ah, Entonces, cada traductor hace lo que puede. ah, Claro, bueno. es, Comprende lo que quiero decir. Acá hay un problema sí, lingüístico. No es muy seguro a qué corresponde, yo no me acuerdo los términos en hebreo, ¿no es cierto? Ese término en hebreo, ¿a qué término exactamente correspondía en griego? ¿Y a qué término claro. corresponde en nuestras lenguas? Hay, Ah, por lo tanto, un problema lingüístico. Puede ah, ser que haya un orden diferente, puede ser que haya un orden diferente, pero eh, la ciencia lapidaria actual es bastante, yo diría, insuficiente con respecto a lo que fue en otras épocas. sí. Para ahora, ¿Podría comentar la, algo? sí, sí, Selena. Quería comentar que en la tradición eh, griega, sobre todo científica, pero naturalmente después tuvo su correlato, digamos, en la cuestión esotérica, las piedras tienen una especie de autogénesis, o sea, se van generando unas a otras según un orden de, digamos, de mayor calidad o poder ontológico. Entonces, por lo menos en la tradición griega, tanto científica como esotérica, el orden en que se citan las piedras no es irrelevante, porque está indicando cuál es la piedra más importante y la menos importante. Ahora, en este caso, que estamos hablando de un mix entre una tradición probablemente griega y una hebrea, es más complicado. Pero a mí me parece que es una mentalidad de la época que el orden tiene sentido y que si el orden es diferente, debe haber una razón para que el orden sea diferente. Ahora sí admito como, perdonen, mi gato está queriendo participar de la reunión. Eh, ahora, creo que es importante también lo que dijo Clara, que hay que ver qué pasa con la exacta traducción. Y aquí también me Claro, atrevería a decir que no es solo un problema de traducción. Y esto es un problema que siguió hasta el medioevo, por lo menos. Es también un problema de la diferente concepción
acerca del poder de las piedras y de la naturaleza de las piedras. Sí, yo no quise entrar en Que por eso. supuesto se traslada al nombre, pero no es, Clara tiene razón en que es un problema lingüístico, pero también hay un problema de contenido. Pero creo que en ese sentido es bastante difícil que podamos llegar a un acuerdo. Pero lo No, que sí, ya por eso, perdón, por eso yo hice alusión a que la ciencia lapidaria nuestra, porque hay lapidarios a lo largo de toda la Edad Media, y eso claro, claro. donde se hablaba largamente, no solamente de cómo estaba constituida la piedra, sino del poder de esa piedra, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Eso, de alguna manera, es la misma concepción que tiene el Apocalipsis, porque por algo se habla tanto de piedras. Es decir, que la piedra, y no solamente la piedra preciosa, sino toda la piedra, empieza a tener digamos, el primer elemento de transfiguración. Es curioso para nosotros, pero nosotros pensamos que es la vida lo que primero que se transfigura. Y sin embargo, en la descripción del Apocalipsis, la piedra está tan presente que muestra que la transfiguración va como desde lo más profundo de la materia, que es el mundo más mineral. Exactamente, lo más... Yo creo que es un poco, a eso hizo alusión recién Celina, los lapidarios, hay muchísimos a lo largo de la Edad Media. Ahora, hay una piedra que es la modélica de todas, que es el diamante. Claro, sí, por supuesto. El diamante es la gran piedra porque es la más dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la más perfecta. No solamente porque sea transparente, etcétera, sino por su dureza. Entonces, a partir de estas analogías, yo creo que se puede intentar una hermenéutica de los listados que aparecen en textos sagrados, como el caso del Apocalipsis, pero no me atrevería a ir más lejos, ¿no? Sé que hay aportar esta idea solamente. Sé que hay quien lo ha intentado, por ejemplo, el padre Jean-Yves Leloup. Padre Jean-Yves Leloup pasó 10 años estudiando lapidario. Estudiando y dio una... Y efectivamente dio una cierta interpretación, pero él mismo asegura que bueno, es una interpretación. Sí, yo no la puse porque era demasiado larga. Pero de alguna manera tiene que ver un poco con lo primero que yo dije. Es el tema es decir, las letras hebreas, las palabras hebreas, se pueden entender de varias formas, porque depende de la vocal que uno ponga. Por eso los distintos nombres que aparecen, yo no me detuve en eso, porque inclusive Jack dice, pero lo más importante es que eso esté en la Nueva Jerusalén. Es decir, es que la revelación judeocristiana está en la Nueva Jerusalén. Es decir, ahora después nos podemos poner a estudiar sobre las piedras, ¿no? Pero lo importante es eso, y que forma parte de la estructura de la ciudad. Y un poco lo que Clara dice es cierto, porque ustedes se fijaron que se habló del reino mineral, pero de los humanos todavía no se habló demasiado en estos textos. No habló de habló de la estructura de la ciudad, de los materiales de la ciudad, etcétera, pero todavía no se habló de lo que están adentro, que se va a hablar en la próxima reunión, de los que van a estar adentro y de los que van a estar afuera, y de por qué están adentro y por qué están afuera. Pero, digamos, sí, hubiera sido lindo, yo no tuve tiempo, pero ¿cómo podría decir? Para el texto, lo importante, creo yo, es eso, ¿no? Lo más importante, después podemos... Una pregunta, ¿puedo preguntar? Sí. En una parte del texto siempre me llamó la atención que dice, o sea, siempre asociamos las ciudades con Babilonia, ¿no? Con la civilización que construyen los humanos y ese horror y decadencia que lleva. Y el texto dice, las ciudades le llevarán presentes. ¿Escuché bien? Sí. ¿Qué significaría eso? ¿Qué presentes? Y justamente porque va a haber, es decir, no es que se va a destruir todo y solamente va a perseverar o va a preservarse la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén estarán todos los convertidos de las ciudades. Es decir, todos los convertidos a habitantes de esas ciudades. No es la ciudad en su conjunto la que va a ser destruida. Va a ser destruida
los principios, las columnas, el mal que radica en la ciudad. Pero después, ya lo vamos a ver en la segunda reunión, hay habitantes de todo el mundo. Está incluso en el texto acá dice también, habitantes de todo el mundo van a entrar a la Nueva Jerusalén. Pero que son Y los presentes. ¿Qué son los presentes? No los habitantes, los presentes que le llevan las ciudades. ¿Qué le puede llevar Babilonia a la Nueva Jerusalén? Y Babilonia era hermosa como ciudad. Es decir, Babilonia le llevó, ¿puedo decir algo? Sí, Babilonia le llevó muchísimo. La Biblia está claro, llena de la cultura de Babilonia. Eso lo vimos cuando hablamos de Babilonia. Clara lo contó, el De Apocalipsis se toma Babilonia muchos... aparentemente no quedó nada, pero hay algo de la cultura de Babilonia que atraviesa los siglos y de los cuales estamos hablando ahora también. Sí, sí. Así Y el que Génesis... la ciencia lapidaria era una de las ciencias de los sabios de Babilonia, no solamente la astronómica. Es decir, que la Biblia misma, tal como fue compuesta, tal como fue redactada, tal como la conocemos, fue redactada en Babilonia y no por nada. Por Nehemías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa cultura, que era la joya de la cultura de las culturas de la época, impregnó la revelación judía. Totalmente. Muchas cosas del Génesis tienen que ver con escritos babilónicos. Es decir, fue hecha... La Torre de Babel, empezando. La Torre de Babel, exactamente. Las tablillas que se encontraron. ¿Cómo se llama? Noé y el diluvio, también hay un diluvio. ¿Puedo? Perdón. No, perdóname vos, Clara, después, no, yo tenía una duda con lo que dijeron, porque cuando fueron al exilio de Babilonia, que fueron los más ricos, las personas más importantes, no los pobres, no volvió nadie de esa generación, ¿o no es así? Bueno, volvieron 70 años después, es decir, que muchos de los que fueron... otra generación. Eso es lo que se rescata entonces, la descendencia. Exactamente, pero es verdad que el pueblo judío adquirió la conciencia plena de su identidad en Babilonia. Exactamente. Esa generación que volvió era la que ya sabía perfectamente quién era. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Hasta qué punto es Babilonia, con todos sus horrores y con todas sus bellezas, la que forja de alguna manera la transmisión de la revelación, ayuda a forjar, aunque no lo quiera, aunque no lo sepa? Yo creo que son esos los presentes de las naciones. De esos presentes se habla mucho, por ejemplo, en la fiesta de la Epifanía, la de los Reyes Magos, que eran de Babilonia, seguramente. Los magos venían de ahí. Los presentes es toda no toda, pero digamos, lo más perfecto, lo más hermoso de cada cultura subsiste hasta nosotros. La humanidad es una sola, de hecho, y heredamos lo que nuestros padres inventaron de hace mucho, y lo seguimos dando, y los hacemos fructificar o no. De modo que podemos pasar, y esto es creo que lo que Enrico dijo desde el comienzo, el paraíso, primero, era un jardín. Pero esto ya no es un jardín, es una ciudad. Es decir, que la participación del ser humano es enorme. Dios construye su reino perfecto, no solo, sino con los hombres. Exactamente. El problema es cuando los bienes se utilizan para algo perverso, pero permanecen como bienes. Por ejemplo, la guerra es eso. Inclusive en la guerra se utilizan muchos bienes, la inteligencia, la habilidad, el trabajo, la valentía, el valor, pero se pervierten porque es para algo perverso. Como decía Jack decía que el mal es la perversión del bien. El mal en realidad no existe. Existe
como perversión del bien, no como algo independiente, digamos. Sí, como el rayo láser, que puede ser usado para matar o para sanar. Claro, Cualquier cosa, la energía nuclear, eso lo sabe bien Elena. Elena. En cierto sentido, puede ser que nada se pierda, que todo quede en la memoria de Dios. Puede ser que nada se pierda, que todo quede en esta memoria que es la construcción, la lenta, muy lenta construcción de esta ciudad luminosa. Lo que Dios creó y lo que el hombre inventó. Porque como Jack lo dijo tantas veces, y lo dice en uno de los textos que leímos hoy, somos creados, creadores. No somos creados solamente para obedecer. Somos creados para obedecer, sí, pero también para inventar. San Gregorio de Niza tiene una frase maravillosa que Jack repetía de vez en cuando y que Enrique seguramente recuerda. ¿Qué haremos nosotros en este mundo nuevo? ¿Qué haremos cuando lleguemos allí? ¿Estaremos inactivos? No, dice Gregorio de Niza. Crearemos con Dios mundos nuevos. Exactamente. Esa es la adaptación. Seremos co-creadores. Exactamente. Claro, y ese es el periodo de adaptación que nos hablaba Clara en la Los famosos 1000 años, los famosos 1000 años. Claro, sí, porque es diferente estar con Dios que tenerlo allá. Claro. San Ireneo decía que, entre otras cosas, Dios descendió para acostumbrarse al hombre. Primero descendió el Hijo, el Cristo, y después descendió el Espíritu Santo, para empezar a acostumbrarse al hombre. Y el hombre lo recibe para empezar a acostumbrarse a Dios. Exacto. En el texto también me hizo recordar a la carta de Pedro, ¿no? La primera carta, Piedras Vivas. Sí, uh-huh. Sí. Y habla de sacerdotes también, igual que acá. Y que ese texto es precioso, ¿no? En ese templo hay un lugar para nosotros. Pero también esto que decía Enrique, lo agrego, porque la carta de Pedro, ese pedacito, ¿no? Que somos piedras vivas en ese templo de Dios, me encanta, pero el tema es no escaparnos al desierto, ¿no? Estar atentos ahí. Eso lo agrega el Apocalipsis. Una linda juntada de textos. Sí. Digamos, es un poco simbólico, ¿no? Porque los padres del desierto, que son que justamente cuando el cristianismo pasó a ser, no todavía religión de Estado, pero cuando empezó a ser aceptada por el Estado con Constantino, ahí surgió el monacato que huyeron al desierto los padres. Y ahí surgió toda una ¿por qué? Porque como dice San Gregorio de Niza, aquí no se va a dar tanto la cristianización de los paganos, sino la paganización de los cristianos. Entonces fueron a vivir profundamente en el desierto la vida cristiana absoluta, ¿no es cierto? O casi absoluta. Y ahí surge toda la tradición de los padres del desierto, que es de una riqueza inagotable, y que en Occidente no se conoce mucho, se conoce bastante poco. O sea que el desierto también es un lugar de encuentro. Clara también contó, por ejemplo, me acuerdo cuando nos contó de esa mujer que va al desierto, no sé si se acuerdan. No, pero no la prostituta, sino esa mujer que cuando es atacada, la mujer se va al desierto y deja que combatan los ángeles. Sí, en el capítulo 12. El desierto es una forma, de lucha. Es decir, yo me voy al desierto y que el diablo pelee por mí, que Dios pelee por mí. Yo me quedo en silencio y vaciado.
Es un camino hermoso ese. Sí, sí. Pero bueno, en este caso, en el Apocalipsis, acá hay, digamos, ambas ciudades, una está en el desierto y la otra está en un monte alto, ¿no es cierto? Ya casi no en este momento, pero en otro momento del libro aparece la relación con los 3 paisajes de las tentaciones de Jesús. Exactamente, sí, me acuerdo. Recuerdan el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Aparece en el desierto primero, luego hay una montaña a donde lo lleva el diablo, según el relato del Evangelio, que es un relato rarísimo dentro del Evangelio, y luego el templo. ¿Mm? Estos 3 paisajes están acá. Sí, Ya no es el paisaje de la tentación, es el paisaje de la victoria. exactamente. Porque se hizo todo nuevo. hay que absorber, ¿no? Que realmente se hace todo de nuevo. Bueno, Enrique, sí, ¿hasta cuándo se utilizó el Urim y el Turim en los sacerdotes? ¿Se sabe eso? no figura, en la Biblia no figura el Urim y el Turim, figura en la tradición. Ajá, Yo no encontré ningún texto que hable del Turim y aparte lo busqué, y se habla de echar a suerte, pero no se habla del Urim y el Turim. ajá. Que yo, O sea, yo no lo encontré. Es decir, no está en la tradición. O sea que habría que remontarse al Deuteronomio, supongo yo, por ahí. claro, ahí me parece que está en Deuteronomio. Sí, puede ser. En el Levítico En también. el Levítico. Levítico. Sí. No sé con cuánta frecuencia lo usaban esos los sacerdotes. No tengo la menor idea, porque no hay textos que digamos, que nos avalen eso. Por lo Claro. menos yo no encontré. Pero parece que era bastante común en esa época. Pero Ajá. parece ser, lo que sí encontré es que parece ser que después de cuando fue destruido el templo y fueron a Babilonia, a partir de ahí no se usó más. Ajá. Después de la deportación a Babilonia no se volvió a usar. Mm. Todos modos eran procedimientos muy, muy comunes en las culturas antiguas. Sí, Todas, la griega también. sí, eso ya, no sé. Y la romana. No, en la Biblia, Los augures sí. usaban este tipo de procedimientos con piedras. Sí, echar a suertes está en la Biblia. El último apóstol fue echado a suerte, su nombre, por ejemplo. Mm. O, una manera de echar a suertes es abrir la Biblia y el texto que salga es lo que es. Nosotros abrimos la Biblia una vez por año y el texto que sale es lo que Dios piensa de nosotros para todo el año, por ejemplo. O sea que ahora con los clérigos somos un poco más serios porque el tema de echar a suerte puede generar problemas, ¿no? Porque, Es que no existe pero, la energía pero que... Y los romanos echaron a suertes el manto de Cristo. sí, tenés razón, es cierto. Y con eso se logró que no Era lo rompan. muy habitual. Muy habitual en una mentalidad en que la casualidad no existe. Claro, exactamente. La mentalidad antigua era una mentalidad, un imaginario, como quieran llamarlo, en el cual la casualidad no existía, todo significaba. Exactamente. Einstein lo dijo, ya uno juega al azar. Sí.
Bueno, la próxima reunión vamos a terminar con el texto y vamos a utilizar la tercera reunión. Estuvimos hablando con Mónica para que hablemos un poco todos de todo lo que pasó, le fue pasando, o todo lo que, porque hemos oído comentarios durante todas estas reuniones, qué le fue sucediendo, pero no tanto a nivel psicológico, ¿no? Sino a nivel, pues puede ser, pero sino a nivel de alguna transformación o de algún pensamiento, no sé. Sería buenísimo que en esta reunión hablen ustedes, nosotros también vamos a hablar, pero ya hablamos bastante. Y sería muy interesante que escucharlo, ¿no? Escuchar qué fue, porque hemos escuchado opiniones muy interesantes, que no queremos con Clara que nos quede a nosotros esas opiniones, sino que las compartamos todos, porque ya somos un grupo. Y como Mónica tiene más experiencia en el tema así grupal, le dimos a ella la posibilidad de que colabore con nosotros en esa reunión, en la que espero que estemos todos. Va a ser el 4 de noviembre, si me equivoqué. Que aparte, sí, que aparte es la fiesta de que Jack cumplirá los 100 años, ¿cierto? Así que además de todos nosotros va a estar Jack. Seguro, siempre estuvo. Mónica, ¿vos querías preguntar algo? ¿Te querías decir algo? Me pareció que levantaste la mano. Sí, yo quería decir que acá el cura está mintiendo, porque eso de que yo tengo mucha experiencia en lo grupal, no sé de dónde lo saca, pero sí me parece que me sentía con ganas de aportar un par de preguntas que seguramente van a quedar expuestas en el encuentro que viene para pensarlas, rumiarlas y orarlas hasta el último encuentro y ahí tener trabajado internamente esas preguntas. Las vamos a pasar el próximo encuentro, ¿no? Después tenemos que tener un encuentrito con Enrique y la idea desde algún lugar es volver al principio, a las cartas que estaban dirigidas a las iglesias. Y ahí vamos a hacer un trabajito que tiene que ver con esto, de plantearse cómo todo este mensaje que nos trae el Apocalipsis lo encarnamos ahora, cada uno en su historia personal y cada uno como iglesia, como comunidad, cómo lo podemos llegar a encarnar. Así que bueno, es una propuesta, una invitación. Se suma el que quiera y el que pueda participar va a estar bárbaro, ¿no? Más allá de hacer todo un raconto de lo que nos sirvió, por ejemplo, todo el curso, ¿no? Me acuerdo de una vez que Clara, hablando de la copa, le dice a Enrique, tendríamos que trabajar más el tema de la copa, investigar más. Y yo, por ejemplo, me enganché con esa propuesta de Clara y me puse a hacer todo un trabajo de investigación de por qué se usaba la copa, qué significaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y también tiene que ver con la suerte, con echar a suerte, con el destino. Lo uno ahora por esto de las piedras que veníamos hablando y demás, ¿no? De tirar esas piedritas del sí y del no. Y bueno, es de una riqueza tipo un árbol, ¿no? Que uno se toma un pedacito, va por una rama y se hace una cosa muy frondosa y muy enriquecedora, ¿no? Así que bueno, el encuentro que viene, si Dios quiere, van a ir flotando por ahí unas preguntas para que rumiemos a ver nuestras propias respuestas. Gracias. Bueno, voy a reivindicar lo que me dijo Mónica, porque primero la conozco porque durante 12 años compartimos un grupo donde había sacerdotes fieles
La vi trabajar en el grupo, nadie dirigía nada, era plegaria y comentarios, y justamente porque vi cómo actuaba, y aparte, por lo que escucharon ustedes ahora, se dan cuenta, si esto lo dijo así espontáneamente, imagínense el resto, así que reivindico, es verdad lo que dije. Somos testigos. Gracias, gracias. No me gustaría terminar como un mentiroso después de semejante curso del Apocalipsis. No. Es un chiste, es un chiste. No te sumes, Vilma. Nos queremos mucho, Vilma, pero no le sumes cosas. Pero le doy la derecha al padre Enrique. Bueno, muchas gracias por todo, por la atención, como siempre. Gracias. Nos vemos. Gracias a vos. Nos vemos el próximo, Gracias a todos. y el último el 4 de noviembre, si es que me equivoqué en el mensaje. 4. Ya Clara les va a mandar 14 mails donde va a arreglar lo que se equivocó. No se preocupe. Está bien. Buenas semanas. Chao. Chao. Gracias, Enrique. Chao.